Bueno, bienvenidos, bienvenidas, estimadas amigos y amigas de este curso de sostenibilidad que está desarrollando la empresa Universo 2 SAS de Colombia. Quien lo dicta, Esteban Correa, también mucho gusto de estar aquí viviendo esta experiencia que yo considero maravillosa de poder brindar este servicio a la comunidad y más una comunidad internacional, ¿no? Entonces, eso me llena de mucha satisfacción. Hoy en nuestro segundo clase, vamos a tener tres clases. Ya tuvimos una, esta es la segunda y la próxima semana vamos a tener otra clase. La clase de la próxima semana va a ser en horario de 10 a 12 y esta, pues por situaciones mías personales, más que todo laborales, eh, nos vamos a conectar de 7 a 9. Vamos a tener una metodología un poco más flexible en esta sección, en el sentido de que vamos a tener 45 minutos, en la primera sección 45 minutos de clase, y luego vamos a tener un break más o menos de 10, 15 minutos, y luego otros 45 minutos. Lo voy a hacer así por dos razones. Primero, porque pedagógicamente una clase conectado en internet por más de 15, de 45 minutos sin hacer break, pues ya las personas van perdiendo su nivel de concentración, entonces se necesita que haya al menos que uno se relaje, se pare, una pausa activa. Entonces vamos a tener ese break de 15 minutos. Y segundo, también por afectaciones que tengo de la voz, porque después de esta clase voy a hacer otra conferencia, entonces pues siempre es un esfuerzo grande que hago con la voz. Entonces, más que todo por eso, vamos a tener, por esas dos razones, vamos a tener un bloque de 45 minutos. O sea que más o menos a las 7:45 vamos a hacer el break y nos conectamos otra vez, o no nos conectamos, simplemente nos quedamos ahí y volvemos a retomar a las 8 hora Colombia, de 8 a 8:45, entonces 15 minuticos antes vamos a terminar las dos secciones. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, vamos a iniciar nuestra presentación. Esta presentación, en el primer bloque de 45 minutos, vamos a terminar lo que estábamos viendo la semana pasada, que era acerca de la parte conceptual de la norma del ISSB, S1 y S2. Vamos a tratar algunos temas que no alcanzamos a ver la semana pasada. Y en la siguiente sección vamos a hablar del GRI, de esa parte conceptual y pues también técnica del GRI. ¿Listo? Entonces, voy a iniciar haciendo la presentación. Vamos a comenzar donde acabamos la semana pasada. Y aquí pues voy a compartir mi diapositiva. Y me confirman cuando la estén viendo. Un momentico yo la comparto aquí. No sé si hay como un micrófono prendido por ahí. Me ayudan con los micrófonos para que por favor todos los micrófonos los puedan apagar y no interfieran la conexión. Yo voy a apagar todos los micrófonos. Listo. Bueno, entonces, yo creo que ahí ya están viendo la presentación. Esa presentación pues, de las muñequitas matrioscas que vimos la semana pasada, donde explicamos que la norma del ISSB tiene una metodología de encapsulamiento. Eso significa que a medida que la norma va evolucionando, va encapsulando un estándar en otro. O sea que la norma ISSB
ISSB S1 y S2, encapsula de alguna manera la NIF financiera que ya existía, y cuando salga esta otra norma del ISSB del S3 al S6, esa norma va a encapsular estos otros dos estándares, ¿no? Entonces, ahí también se puede observar esa jerarquización que tiene la norma. Eso es muy importante de entenderlo porque nos ayuda a ver las relaciones que hay entre este estándar y el NIF. O sea, este estándar del ISSB en realidad es una NIF, ¿ya? Es una NIF, sino que es una NIF, podríamos decir, bajo esta óptica, de un nivel superior. ¿Por qué es de un nivel superior? ¿Es superior con qué criterio? Pues con el criterio de la representación que logra hacer de la organización. Miren ustedes que acá arriba de la gráfica hay unas figuras geométricas. Esas figuras yo no las coloqué ahí caprichosamente, sino que tienen una simbología. Lo que simbolizan es el grado de realidad que representa cada norma, ¿ya? La NIF financiera está representada por un triángulo, porque la realidad que representa la NIF financiera de la organización es muy simple. La figura geométrica de un triángulo, pues es muy simple, ¿no? Es prácticamente la figura geométrica más de dos dimensiones más simple que existe, ¿no? De tres lados nada más. Mientras que la realidad que puede representar la NIF S1 y S2 ya es un poco más compleja. Ya está representando temas que antes no representaba la NIF financiera propiamente, sino que se está enfocando en temas de sostenibilidad. Aunque valga decir, estos temas de sostenibilidad, la NIF financiera, la NIF de ISSB, lo trata de un enfoque financiero, de todas maneras su atención está relacionada con situaciones relacionadas con el clima. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? O sea, cada vez que la norma va avanzando, digo yo, evolucionando, entonces se ve que representa más realidad. Y se pretende que el ISSB S3 y S6, cuando salgan, digamos, de aquí a un año, 2 años, comiencen a salir los otros dos estándares, ellos representan mayor realidad y por eso lo he representado con una figura geométrica de un círculo que tiene infinitos lados. O sea, la figura geométrica de un círculo lo que quiere expresar es que tiene una complejidad inmensamente grande. Infinita prácticamente porque tiene infinitos lados. Bueno, ojalá podamos llegar hasta allá, a la NIT del S3 y el S6, que se puedan implementar de manera obligatoria en las organizaciones y que éstas pasen de solamente tener enfoques de inversionistas a tener enfoques de grupos de interés y pasen solamente de tener materialidad financiera a materialidad de impacto. Esas materialidades todavía no las hemos estudiado y ese es uno de los objetivos de la clase de hoy, poder entender muy bien qué son las materialidades, qué es la materialidad financiera de impacto desde el punto de vista de estos estándares de informe de sostenibilidad que difiere un poco de la materialidad que se tiene cuando se hace auditoría a los estados financieros, ¿no? Vamos a ver, el concepto en principio es el mismo, pero ya cuando se aplica a los estándares tiene algo de diferencia. Bueno, la semana pasada terminamos aquí en esta presentación, en donde vamos a ver cada uno de las características o fundamentos teóricos que tiene el estándar, más que todo el S1. El S1 es el marco teórico. Y el S2 ya es un estándar que habla justamente de algunos conceptos relacionados con informes de sostenibilidad, pero aplicados a la situación de cambio climático.
Entonces vamos a ver estos principios, estos fundamentos, porque son importantísimos. Además, muchos de ellos se relacionan con el GRI, ¿ya? O sea, aprender los conceptos del marco teórico del ISSB, estamos avanzando en el tema relacionado también con el GRI, porque muchas de esas cosas son similares. Hablemos de presentación justa, que es el primer concepto que se puede visualizar en esa norma de la NIT de sostenibilidad. La representación justa no es más que la imagen fiel que ya trae la NIT financiera, ¿ya? La que se presenta y la que de pronto los contadores aquí presentes ya conocen de alguna manera. Esa presentación justa o representación o imagen fiel, lo que quiere decir es que la información, a ver, micrófonos por aquí, le voy a todos, listo, por favor me ayudan con los micrófonos para que no tengamos problema. Les estaba contando que los informes de sostenibilidad lo que pretenden es hacer una representación mejor de los estados financieros de la organización a través de sus estados financieros. Eso se llama imagen fiel o representación justa. O sea, en teoría, la imagen que se representa en los estados financieros, pues es perfecta, ¿no? En teoría. Pero nosotros sabemos en la práctica que eso es imposible. Es imposible hacer una representación idéntica de la realidad y mucho más con un sesgo financiero, ¿no? Porque lo financiero es una dimensión de las muchas dimensiones que tiene una organización. Entonces ya de por sí este es un principio ideal, un ideal que pretende cumplir la norma, pero en la realidad no se cumple. Pero debe de haber la intencionalidad de los responsables de la información de hacer esa representación justa, ¿no? Entonces esa representación se hace hasta donde los recursos y hasta donde los límites de la organización lo pueda permitir. Cuando no se hace de esa manera, entonces se puede decir que hay una negligencia por parte del preparador de la norma, o que no siguió otro principio ético, que es el de tener suma prudencia, suma diligencia en la elaboración de los estados financieros, ¿no? Esto de la suma diligencia también es algo que es muy importante que lo hondemos, pero en esta ocasión no lo vamos a profundizar. Yo tengo un video en mi canal donde hablo de la suma de diligencia, se lo recomiendo para que lo vean, pero en esto de los informes de sostenibilidad, la suma de diligencia se vuelve un requisito supremamente perentorio. Bueno, entonces pasemos al siguiente, que es uno de los más importantes, yo diría el más importante de los informes de sostenibilidad, tanto del ISSB como del GRI, que es la famosa materialidad. La materialidad. ¿Qué es esto de materialidad? Si nosotros nos vamos a la NIF, a ese marco conceptual y a toda la teoría que ha girado alrededor de la materialidad, podríamos decir que la materialidad es la influencia que tiene la información financiera en la toma de decisiones. El grado de influencia que tiene la información financiera en la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un análisis de materialidad en auditoría, ¿ya? Entonces, decimos, vamos a sacar las cuentas materiales, ¿ya? Las cuentas materiales, ¿qué quiere decir sacar las cuentas materiales? Las cuentas o los rubros que tienen mayor influencia en los estados financieros, ¿ya? Esos rubros que tienen mayor influencia en los estados financieros, por lo general el criterio es
la cantidad, ¿cierto? Su magnitud relacionado con otras. O sea, incluso hay una fórmula matemática para eso, ¿cierto? Entonces uno puede decir, es que una cuenta es más material que otra si el rubro es más grande, ¿cierto? Entonces estamos comparando, digamos, 100 millones con 1 millón. ¿Cuál es más material ahí? Pues la de 100 millones, ¿cierto? Es más material que la de 1 millón. Pero ojo, esto es desde el punto de vista financiero y aplicado a las cuentas, ¿ya? A las cuentas. Ahora, si lo observamos desde el punto de vista de la materialidad, pero aplicado a los informes de sostenibilidad, entonces, ¿cómo se maneja ahí? Porque es que en la auditoría se maneja es más que todo comparando los valores de las cuentas, los saldos de esas cuentas, cuál es mayor que otra. Igual los errores, ¿no? Los que han trabajado en auditoría también. Un error cuando es material. Hay un límite, ¿cierto? Del error. Si el error pasa de tanto valor, entonces se dice que si el error pasa de ese valor, ya es material. Si es por debajo de ese valor, o sea, ínfimo, insignificante, pues no se le para bolas, ¿no? Decimos, no, no nos vamos a ocupar de esos asuntos, así sea un error, porque la auditoría tiene que enfocarse en cosas relevantes, importantes, para tomar decisiones. Entonces, bueno, importante tener en cuenta ese concepto de materialidad de la NIP. Pero la materialidad, para que la entendamos más, en cuanto a los informes de sostenibilidad, hay que ver su origen, ¿ya? Nosotros los contadores a veces creemos que la materialidad nace ahí en la contabilidad misma, ¿no? Pero su origen no es de la contabilidad. El origen de la materialidad viene de la rama del derecho, ¿ya? Incluso es un concepto que se desarrolla por ahí unos 300 años antes de Cristo, desde la filosofía también, si le hacemos eh, un recorrido pues genealógico a ese concepto. Pero para irnos muy lejos, el concepto de materialidad está relacionado con el derecho. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, en un caso judicial, ¿cierto? Una investigación de un delito, por ejemplo, entonces el juez dice no, o los abogados dicen no, aquí tenemos pruebas materiales que demuestran que el culpable es esta persona. ¿Qué es una prueba material? Pues es una prueba que tiene una relación tan explícita con el hecho que al mostrar la prueba ante el jurado, ¿ya? Puede hacer cambiar la decisión del jurado, ¿ya? Entonces, miren que eso es material. Claro, entonces hay en un asesinato, por ejemplo, coloquémoslo así muy gráfico, ¿no? Un asesinato, entonces hay un arma llena de sangre, ¿cierto? De la víctima, y tiene las huellas dactilares de la persona acusada. Entonces, cuando le presentas a prueba, ¿eso hará cambiar la decisión del jurado? Pues claro, ¿cierto? Es una prueba material, supremamente material, y cambiará la decisión del jurado. Entonces, cuando nosotros vemos lo material desde esa óptica, podemos observar que eso no es solamente que sea mayor cantidad de dinero. O sea, lo material no es solamente, es cuando lo relacionado con la empresa es un valor de dinero muy alto. No, es que eso que se está observando va a hacer cambiar de alguna manera el punto de vista de los tomadores de decisión. Ese es el criterio fundamental. Entonces, vámonos por acá y miremos entonces qué es material desde una concepción de pronto más. Bueno,
Aquí, en la norma también habla de que lo material en los informes de sostenibilidad se puede ver afectado, o sea, esa toma de decisiones se pueden ver afectadas cuando hay omisiones, cuando se transgiversa o se oculta información. Entonces miren que puede ser que la información esté ahí, pero si en los informes de sostenibilidad no se presenta de una debida manera, o se presenta pero de una manera maquillada, y es donde hablamos de lavado de imagen verde, o se oculta esa información, entonces eso hace que los tomadores de decisión pues no la vean, ¿cierto? Y si no la ven, pues obviamente su criterio para tomar las decisiones va a cambiar. Eso es también algo importante que hay que tener en cuenta en esto de la materialidad. Pero miremos más el concepto como tal. El concepto más primitivo que he podido rastrear es el que está aquí. La materialidad es la potencia. O sea, es una característica que no es que se exprese continuamente, sino que la información tiene una potencialidad de generar un efecto. No es que lo genere, sino que tiene la potencia de generarlo. Por eso la materialidad es una potencia. ¿Ya? Es la potencia que tiene la información. Eso es como una bomba atómica, ¿no? Uf, una bomba atómica tiene una potencia destructiva enorme, pero no quiere decir que la bomba va a estallar, sino que la bomba antes de estallar ya tiene esa potencia, tiene la potencia. Se da cuenta que la tiene cuando explota y destruye. Asimismo es la información, perdonen pues el ejemplo tan gráfico, la información tiene esa potencialidad de influir en la toma de decisiones. El hecho de que influya o no influya ya depende de otros factores, ¿no? Pero en esencia, la información tiene una potencia. Esa potencia puede ser pequeña o puede ser muy grande. Podríamos decir que toda la información, toda, tiene de alguna manera un grado de materialidad, sino que esa materialidad puede ser muy bajita o esa materialidad puede ser muy alta. Cuando se habla de seleccionar los aspectos materiales, en realidad lo que se está haciendo es seleccionar los aspectos de la información más materiales, porque todo tiene materialidad, o sea, todo influye, pero puede ser que lo más pequeñito influye menos, o la influencia es la potencia o la capacidad de influencia es tan chiquita que no se tiene en cuenta. Entonces solamente se va a tener en cuenta lo que tiene una potencia o una capacidad de influir en la toma de decisiones grande. ¿Ya? Puede ser que el rubro sea pequeño, en el caso de los informes financieros. Puede ser que el rubro sea pequeño, pero la información cuando se presente puede ser información cualitativa y se presenta ahí, puede ser que eso influya en las decisiones de la organización. Ahora, ya teniendo claro este concepto, entonces podríamos presentar dos tipos de materialidades. Entonces, hay unas formas de influir de dos maneras, al menos en los informes de sostenibilidad. Una manera es la materialidad financiera y la otra es la materialidad de impacto. La materialidad financiera la voy a leer textualmente, como dice aquí. Diferente a la materialidad utilizada en los estados financieros, se refiere a identificar aquellos asuntos materiales que desencadenan efectos financieros para la compañía, es decir, que generen o puedan generar riesgos u oportunidades que influyen en los flujos de caja futuros y por lo tanto en el valor de la empresa a corto, mediano y largo plazo.
Entonces, miren, aquí es donde yo digo que hay algo de diferencia con relación a la materialidad que se hace en los estados financieros cuando uno hace auditoría, ¿ya? Se hace es una comparación de los valores de las cuentas, ¿cierto? Entonces se tienen en cuenta las cuentas más grandes. Pero porque aquí no estamos trabajando con cuentas específicamente, sino que estamos trabajando es con riesgos y oportunidades. Por eso yo les dejé la tarea, ¿ya? De que sacaran los riesgos y oportunidades, porque esa es la columna vertebral de los informes de sostenibilidad. Mientras que en el estándar NIT financiero, la columna vertebral podríamos decir que son las cuentas, ¿cierto? Aquí en los informes de sostenibilidad, lo principal, o todo se mueve con relación a los riesgos y oportunidades. Entonces, en vez de tener una lista de cuentas, vamos a tener una lista de riesgos y oportunidades. ¿Y cómo sabemos que esos riesgos y oportunidades son materiales? Claro, podríamos sacar una lista de riesgos y oportunidades larguísima, ¿ya? ¿Qué tal que una empresa diga, no, yo saqué mi lista de riesgos y oportunidades y me salieron 1000 riesgos y 1000 oportunidades? Entonces ese informe de sostenibilidad pues va a ser larguísimo. Y si es muy largo, pues no va a servir para tomar decisiones, porque ¿quién va a leer y quién va a analizar 1000 riesgos y 1000 oportunidades, ¿cierto? Entonces, los informes tienen que ser muy concisos, muy estratégicos, muy condensados, ¿cierto? Muy sintetizados. Por lo tanto, lo que se muestra ahí tiene que ser lo más estratégico. Y cuando hablamos de riesgos y oportunidades, pues tiene que ser los riesgos y oportunidades que sean más materiales. ¿Qué es más material? Que influya más en la toma de decisiones. ¿Ya? Que influyan más en la toma de decisiones. Bueno, aquí totalmente hay algo que dice, pueden generar, perdón, pueden generar riesgos y oportunidades que influyen en los flujos de cada futuro y por lo tanto en el valor de la empresa a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, aquí hay que tener un cuidado más, diría yo, más complejo que simplemente comparar los valores, ¿ya? Porque voy a colocar un ejemplo muy práctico. Podríamos hablar de una empresa que está contaminando con una chimenea, ¿cierto? Que está generando una cantidad de CO2. Y esa contaminación en la empresa no le está representando en ese momento costos. Digamos que el costo que le represente sería la limpieza de la chimenea cada año. Y el valor son 100.000 pesos, en pesos colombianos. 100.000 pesos, que es un valor pues, bajo. Entonces, uno podría decir, financieramente esa contaminación que está generando esa chimenea, pues desde el punto de vista financiero son 100.000 pesos de costos que está generando eso. Entonces alguien podría decir, no, entonces esto no es importante, eso no es material. Pero mire lo que dice la norma, dice riesgos y oportunidades que influyen en los flujos de caja futuros. O sea, no quiere decir que eso cueste en ese momento tanto, no. Que esa acción, ese fenómeno que está ocurriendo en la organización relacionado con el clima, en este caso, puede influir en los flujos de caja futuro. ¿Cómo podríamos prever que eso va a influir en los flujos de caja futuro? ¿Qué tal? Pensemos en una demanda. ¿Qué tal que a la empresa en el futuro esa chimenea que cuesta mantenerla 100.000 pesos al año genere ese CO2 y en el futuro hay personas
que se quejan de la comunidad y demanden la empresa por 1.000 millones de pesos. ¿Ya? Ah, entonces ahí eso sí puede ser un riesgo. La empresa se está arriesgando a que si sigue con esa contaminación, así en ese momento, eso, los costos de todo ese proceso que está generando esa chimenea, los costos sean muy bajos, ¿cierto? Está trabajando con fuentes, con gasolina, por ejemplo, y está emitiendo y el esfuerzo productivo sea muy bajito. Eso no debe ser el criterio. El criterio tiene que ser entonces una proyección de los riesgos que puede generar ese impacto. Y claro, y si ese riesgo financiero es alto, entonces ahí uno puede decir, uy, eso es material, desde el punto de vista de la materialidad financiera. ¿Bien? Bueno, pero entonces, ¿qué es la materialidad de impacto? ¿Qué es la materialidad de impacto? La voy a leer. Dice, identificar asuntos materiales, o sea, que influyen en la toma de decisiones de las personas, cuando la empresa esté relacionada con impactos significativos reales o potenciales sobre las personas o el medio ambiente a corto, mediano o largo plazo. Tantos impactos causados directamente por la empresa o los que haya o puede tener en toda su cadena de valor. Mire que esto se vuelve un poco más complejo y el alcance de la materialidad de impacto es mucho más grande que la financiera. ¿Por qué? Porque la financiera, como lo dije en el ejemplo, solamente tiene en cuenta los riesgos, pero que van a afectar los estados financieros de la empresa en el futuro. Pero si no lo afecta en un futuro, volvamos al ejemplo de esa chimenea que está generando CO2. Entonces, digamos que esa chimenea está en una población, está por allá en un territorio en donde no hay nadie alrededor y nadie se da cuenta que la chimenea está generando CO2. Entonces, la posibilidad de que alguien demande, pues es muy remota. Entonces, desde el punto de vista de la materialidad financiera, eso no representa ningún riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la posibilidad de que demande a alguien es ínfima, porque nadie se va a dar cuenta. Si ven ustedes lo limitante que es la materialidad financiera y también lo preocupante, ¿no? Porque si nadie se da cuenta de los impactos desde el punto de vista de materialidad financiera, entonces eso no se va a revelar, ¿ya? Pero en la materialidad de impacto, ahí sí hay un criterio totalmente diferente. Ahí no tiene nada que ver con que demanden la empresa y le cobren una multa bien grande. No, la materialidad de impacto lo que dice es que si se demuestra que esa chimenea está generando tantas toneladas de CO2 y está afectando, por ejemplo, al cambio climático, entonces la empresa está teniendo un impacto material y lo tiene que revelar, independientemente de que eso le vaya a costar a la empresa algo. ¿Ustedes siguen la diferencia? ¿Cuál es mejor de las dos materialidades? Pues las dos son importantes, porque si una empresa solamente tiene en cuenta la materialidad de impacto y no tiene en cuenta la materialidad financiera, pues podría quebrar la empresa, ¿no? Por no prever la situación financiera futura. Entonces, las dos materialidades idealmente se tienen que tener en cuenta, pero la que sugiere el estándar ISSB, la MIT de sostenibilidad que estamos viendo en esta clase, es la financiera. Y aquí es donde entra el criterio de ustedes como profesionales, ya sean contadores, auditores, ingenieros, biólogos, cualquier tipo de profesional que está ayudando a confeccionar el estándar, los informes de sostenibilidad de una empresa.
aquí es donde el profesional puede influir. Porque la norma puede decir, solamente es materialidad financiera la que está por revelar, pero ¿qué es lo mejor para el ambiente y qué es lo mejor para la gente y qué es lo mejor para el país? Lo mejor para el país es no solamente que se tenga en cuenta la materialidad financiera, sino la materialidad de impacto. O sea, doble materialidad. Y aquí es donde nace el concepto de la doble materialidad. Entonces, mire que ya comenzamos a familiarizarnos con estas frases, ¿no? Materialidad financiera, materialidad de impacto y doble materialidad. Yo sugiero, y esta es una de mis motivaciones más grandes para desarrollar este curso, y es ayudar a las personas a concientizarse de la importancia de aplicar la doble materialidad en las organizaciones, así el estándar diga, el estándar NIF diga que solamente es importante la materialidad financiera. No. Uno puede aplicar doble materialidad. ¿Por qué? Porque la doble materialidad incluye la financiera. O sea que si se aplica la doble materialidad, se va a cumplir el estándar, pero con un nivel mucho más superior. ¿Ya? Con una vara, ¿ya? Va a medir la organización con una vara más alta. Por lo tanto, de sobra va a cumplir la materialidad financiera. Y por ahí derecho, cumple la materialidad de impacto y va a generar unos beneficios importantísimos para el medio ambiente y para las personas que vivimos en este planeta. Bueno, miremos una gráfica para que podamos entender un poco más la diferencia entre materialidad de impacto y materialidad financiera. Miren ustedes que en esta gráfica se representa una fábrica, ¿cierto? Una organización, y estas líneas rojas lo que simbolizan son los impactos. Entonces, mire que hay unos impactos al planeta, a la biosfera, degradándola, ¿cierto? Y hay otros impactos a las personas. En principio, en los informes de sostenibilidad, cada una de estas líneas o cada uno de estos impactos debería de revelarse en los informes de sostenibilidad. Pero, si se tiene en cuenta el criterio de materialidad financiera, solamente se revelarán los impactos que de alguna manera influyan o impacten también la empresa. O sea, si el impacto solamente impacta a la gente o a la biosfera, desde el punto de vista del estándar NIF, eso no es importante, no es material. Y solamente es material cuando ese impacto, además de afectar a la gente y a la biosfera, también afecta a la organización. Si no afecta a la organización, entonces no se revela. Ese es una gran limitante y es lo que pretendemos superar. Bueno, vamos a ir avanzando en nuestra presentación, porque miren ustedes que ya vimos la materialidad, pero faltan todos estos otros. ¿Listo? A ver, yo veo la hora, que no me vaya a pasar la hora. Recuerden que a las 7:45, más o menos, dentro de 5 minutos, vamos a hacer un break. Uy, el tiempo hoy pasa muy rápido. Vamos a hacer un break de 15, 10 minutos y volvemos a las 8 y vamos a dar otros 45 minutos de clase. Pero bueno, voy a explicar las cosas a un ritmo tal de no correr simplemente porque tengo que cumplir el contenido, sino al ritmo de que las cosas queden bien explicadas. Si de pronto llegan las 3 semanas y no hemos terminado, de pronto podríamos decir, no, hace falta una clase más, una cuarta clase. O de pronto yo les digo, vean este otro material en línea, en donde está explicado mayormente estos conceptos.
Bueno, entonces, sigamos. Entidad que informa. ¿Qué es la entidad que informa? Muy simple. La entidad que informa sobre sostenibilidad, o sea, dentro de la norma, hay un concepto que dice entidad que informa. Entonces uno dice, ¿cuál es la entidad que informa? Pues muy fácil, ¿cierto? La entidad que informa es la entidad que informa en los estados financieros. Ya, pues parece obvio, pero no es tan obvio, porque si una empresa tiene estados financieros y también informe de sostenibilidad, entonces, y si es una casa matriz que tiene un poco de subsidiarias, y entonces uno podría complicarse ahí la situación porque de pronto una subsidiaria saca un informe de sostenibilidad y la casa matriz saca otro informe de sostenibilidad. Y porque los dos tienen razones sociales diferentes, ¿ya? ¿Cuál es la entidad que informa? Ah, pero es que es subsidiaria, entonces una afecta a la otra. No, pues el criterio entonces para no tener este problema es que la entidad que informa sobre los estados financieros, o sea, sobre el estado de la situación financiera de la empresa o su estado de resultados, esa empresa, esa firma, ese NIF, ese número de identificación, debe de ser la misma que informa en los informes de sostenibilidad. Entonces, si hay una subsidiaria que informa desde el punto de vista de su ámbito, de su dominio, entonces en ese mismo dominio tiene que hacer su informe de sostenibilidad. Y si es una casa matriz que está haciendo contabilidad condensada, entonces de todas sus subsidiarias, entonces los informes de sostenibilidad también tienen que englobar a todas las empresas. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir con entidad que informa para que no nos confundamos. Información conectada. ¿Qué quiere decir información conectada? Que tanto los estados financieros como los informes de sostenibilidad S1 y S2 deben tener sincronía, tienen que estar alineados. O sea que si en los informes de sostenibilidad aquí se están presentando un valor, pues ese valor fácilmente tiene que estar identificado en el balance o en el estado de resultados, ¿ya? O en una nota. Entonces, esto no puede decir una cosa diferente a esta y viceversa, ¿no? Todo lo relacionado con riesgos y oportunidades tiene que ser fácilmente identificable en términos financieros en los dos reportes. Ahora, valga decir que la norma no dice, y esto es importantísimo para que lo tengamos en cuenta cuando vamos a trabajar en una empresa, la norma no dice que los informes de sostenibilidad se tienen que presentar aparte de los estados financieros. O sea que en principio pueden ser parte de los estados financieros. Incluso pueden estar inmersos en los estados financieros. ¿Ya? No necesariamente tienen que estar aparte. Pueden estar inmersos en los estados financieros. Y pueden estar en diferentes posiciones. O sea, no es que haya una hoja o una nota de revelaciones específicamente para el informe de sostenibilidad. Puede ser así, pero puede estar regada en todos los estados financieros. ¿Y cómo se identifica entonces que la información hace parte de los informes de sostenibilidad? Ah, eso tiene que ver con la codificación y algo que se llama la taxonomía de la norma. ¿Ya? Yo les voy a referenciar una conferencia que hizo esta semana un colega que se llama Carlos Augusto Rincón, que habló sobre la taxonomía. ¿Esa taxonomía qué es? Esa taxonomía es una estructura de codificaciones, de etiquetas, que representan la información. Asimismo, como en la NIF, esa taxonomía se refiere básicamente a las cuentas.
en la taxonomía de los informes de sostenibilidad hay una jerarquía que representa la información sobre riesgos y oportunidades, en este caso, relacionadas con el clima. ¿Ya? En esta clase no está contemplado examinar esa taxonomía, pero es importante que ustedes se acerquen a eso, a ella, porque en la taxonomía es la que nos podría indicar cómo armar el informe ya físicamente. En la próxima clase, la próxima semana, vamos a ver algo de esa taxonomía más profundamente, ¿no? Eso también, para irles adelantando, tiene que ver con un lenguaje para representar esa taxonomía que se llama XBRL, ¿ya? De pronto para algunos eso les suena raro, ¿cierto? Porque no tiene mucho que ver con contabilidad, sino que eso del XBRL ya es más que todo del área de la informática, pero ahí es donde las áreas del conocimiento se comienzan a entrelazar. Y nosotros los contadores, auditores, todos los profesionales, entonces vemos la necesidad de comenzar a aprender otras cosas para irnos apropiando de algunos escenarios, ¿no? Entonces, es importantísimo que todos los que estemos haciendo preparación de este tipo de información, comencemos a estudiar XBRL. ¿Ya? Hasta ahí les voy a dejar sobre el XBRL para no desorientarme mucho sobre el objetivo de esta clase. Pero la próxima clase vamos a ver un poquito, al menos, qué es ese XBRL y cómo se maneja. Bueno, entonces eso en cuanto a información conectada. Contenido fundamental. Este contenido fundamental, pues es importantísimo tenerlo en cuenta. Lo que les estoy presentando aquí es una guía oficial del ISSB, en donde se explica en cada uno de esos cuadritos qué es cada dimensión. Recuerden que esta gráfica, yo se las mostré la semana pasada y yo les dije a ustedes que esa gráfica yo no me la había inventado, no era de mi autoría. ¿Ya? ¿De dónde la saqué? Ah, pues de aquí, de la norma misma, de la fuente original, que es el ISSB. ¿Qué es lo que está expresando esa norma? Ah, que hay una estructura jerárquica para poder implementar la norma. ¿Ya? O sea, esa estructura jerárquica, coloquemos aquí el puntero, esa estructura jerárquica, lo que dice es que la norma primero tiene que implementarse a nivel de la máxima representación del poder en la organización. O sea, en la cúspide de la pirámide de la organización, lo que tiene que ver con la gobernanza. ¿Quiénes son los que gobiernan en la organización? Los que toman las decisiones en la organización, pues es el CEO, la junta de socios, la asamblea de los accionistas como tal, son los que toman la decisión. Entonces, allá en esa esfera de la organización, se tiene que comenzar a implementar el estándar como tal. Y se tiene que incluir eso, incluir el objetivo de ser sostenibles o ser sustentables dentro del plan estratégico. Y ahí es donde se comienza a bajar el nivel, ¿no? Pues pasa de el nivel superior a un nivel ya más de gerencia, porque los que toman, los que diseñan el plan estratégico de la organización son los gerentes. O sea que los gerentes tienen que comenzar a ver cómo implementa ese estándar en la organización. ¿Ya? Y tienen que desarrollar un proyecto de implementación de ese estándar. Y es allí, es el punto más importante que tiene un estructurador o tiene un implementador de norma. El implementador de norma no se va a ir aquí solamente para verificar que aquí se tomó la decisión, pero aquí no puede influir el implementador, ¿no?
el implementador lo que va a hacer, o ustedes cuando vayan a una empresa a hacer los informes de sostenibilidad, lo que van a hacer es ayudarle al gerente a estructurar el proyecto de implementación de ese plan estratégico. O sea que aquí estamos hablando de otra contabilidad que de pronto no se le ha parado mucha bola. Esa expresión pues muy colombiana, no sé si en otros países. Parar mucha bola significa parar mucho cuidado, ¿no? No se le ha tenido mucho cuidado a la contabilidad de gestión. Mire que hay varios tipos de contabilidades desde el punto de vista teórico y técnico, ¿no? Está la contabilidad financiera, que es esta de NIF. Está la contabilidad tributaria, pero también hay otra que se llama contabilidad de gestión. La contabilidad financiera bajo NIF comenzó a abrir un puente muy importante con la contabilidad de gestión, pero ese puente se vuelve mucho más ancho con este estándar de sostenibilidad, porque aquí de manera explícitamente está diciendo que lo que se tiene que hacer para implementar el estándar es gestión, ¿ya? No tanto hacer cuentas, calcular y sacar los estados financieros. No, eso está en el estándar NIF de contabilidad financiera, ¿cierto? Pero en este estándar, ¿qué nos está diciendo? Ojo, aquí lo que hay que hacer. Se le cerró el micrófono. Profe, no se escucha. Estás en mute. Se fue el audio. Aló, tuve un problema aquí. ¿Sí me están escuchando ahora? Sí, profe. Sí, Sí, sí. sí. Sí, señor, ya hay audio. Aquí me salió un mensaje que alguien me quitó de la reunión. Raro, ¿no? Bueno, creo que ha sido un problema del sistema. Voy a silenciar todos. Y aquí. Bueno, lo que estaba comentando ahorita, y estaba muy apasionado en ese momento, es que el estándar ISDB lo que nos está diciendo es que tenemos que trabajar con contabilidad de gestión. Esa es una de las grandes diferencias que nos está sugiriendo este nuevo estándar y también una gran oportunidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa gran oportunidad, ¿cuál es? Es que los contadores, si somos contadores, vamos a pasar de analizar números a comenzar a analizar estrategias. Y aquí entonces contadores y administradores se van a comenzar a fundir. Ah, el rol del contador puede cambiar. O el rol de cualquiera de ustedes, los profesionales que estamos en la parte de gestión de la sostenibilidad. O sea, esto tiene que ver más con la administración que con la contabilidad misma. Claro, el informe de sostenibilidad es información que podemos decir contable, ¿cierto? En últimas, cualitativa y cuantitativamente, pero la forma de implementarla y de generarla como tal son procesos de tipo administrativo. O sea, que es algo que se llama contabilidad de gestión. Y por eso nos están hablando de gobernanza, de estrategia, de gestión del riesgo. Ya mire que ahí una norma lo dice, ¿no? Ahí está el dibujito. A ver, aquí lo apunto. Mire que ahí dice gestión del riesgo. Eso yo no lo coloqué. Eso está en la norma. ¿Ya? O sea que para implementar esto hay que hacer gestión del riesgo. ¿Y gestión del riesgo qué es? Eso es un concepto del área de la administración.
Ah, entonces, ¿el contador cómo se va a meter ahí? Ah, no, pues es que el contador, cuando estudia, aquí estoy hablando pues propiamente del contador, cuando el contador estudia su carrera, también les dan principios de administración, porque el contador de alguna manera tiene que manejar esta parte de la administración. No es solamente teneduría de libros, no es solamente ir a generar unos estados financieros, no. Aquí hay que comenzar a hablar y a trabajar muy duro en esa parte de la gestión. Y finalmente está la parte de parámetros y objetivos, que es así propiamente, es más de números, ¿no? Que esos números pueden indicar variables cualitativas, pero también cuantitativas. El hecho de que sean cualitativas no quiere decir que no se puedan expresar en números. Bueno, vamos a hacer el break. Son las 7:56 hora Colombia. Entonces, a las 8:06 volvemos otra vez. Yo voy a dejar de compartir aquí y voy a parar la grabación un momentico. Voy a detener la grabación.